Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias les damos a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes, glorificando al Señor con esta enseñanza de su palabra. Así que en este día continuamos con el libro de Juan, pero antes de continuar me gustaría que todos inclináramos nuestro rostro y en este caso en particular nos entregáramos en las manos del Señor y que el Señor obrara en nuestras vidas conforme a su voluntad. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor Santo de Israel, por darnos la oportunidad de poder estar aquí entre nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todos y cada uno de ellos están en este momento escuchando tu palabra. Bendícelos, Señor Santo de Israel. Glorifícate en sus vidas, Señor. Habla a su mente, a su corazón, a su vida, a su entero ser, Señor. Que aún tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo de nuestros huesos. Y como yo te he dicho en algunas ocasiones, Señor, que aún tu palabra llegue a cada una de las células de nuestro cuerpo. Que resida ahí, Señor, y que todos nosotros podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Que podamos poner en práctica todo lo aprendido, porque al final de cuentas glorificaremos tu nombre en todas las cosas que hacemos para gloria tuya. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a que en este momento, Señor, nuestros hermanos y todos nosotros podamos tener paz, tranquilidad, que podamos nosotros estar en un momento, Señor, o en un ambiente tranquilo, donde no haya nada que nos interrumpa, sino todo lo contrario, Señor, que ese lugar, Señor, donde estemos haya completamente o completa paz, para que todos nosotros podamos con tranquilidad y con detenimiento escuchar y escudriñar tu palabra, Señor, la cual será dada en esta tarde. Y aún así que todos y cada uno de nosotros y nuestros hermanos puedan compararlo con la Biblia, Señor, y descubrir que verdaderamente tú hablas a tu pueblo de una y mil maneras, en algún momento o de otro, Señor, pero que siempre tu palabra está constantemente avisándonos y enseñándonos de que tú eres Dios y todo lo tienes perfectamente planeado para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Te rogamos por aquellos que en este momento, Señor, estén sufriendo, Señor Santo de Israel, por alguna razón, sea por su propia vida o por la de un ser querido, que tú traigas paz a su corazón, a su mente, y que a través de la enseñanza de este día tú le puedas dar ánimo y fortaleza y esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en este día. Permita el Señor en su misericordia que todos nosotros podamos aprender del Señor en esta noche. ¿Qué les parece si nos vamos a la palabra del Señor? Vamos a irnos al libro de Juan, al capítulo 1 todavía, versículos 19 al 23, los cuales dicen de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Gloria al Señor. Permítame un segundo, solo quiero asegurarme que esté corriendo bien. Perfecto, gloria al Señor. Así que le digo, en esta noche vamos a enfocarnos en el versículo clave, el cual es el versículo 23, en las palabras de Juan el Bautista, lo cual dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Ahora bien, la semana pasada hablamos de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y descubrimos que la gran mayoría de las personas no se percatan de este maravilloso propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero dimos gracias a Dios por haber permitido que cada uno de nosotros, de alguna forma o de otra, nos hayamos percatado de que Dios es tan maravilloso y que nos ama tanto, que nos ha declarado que tiene un hermoso propósito para la vida de todos y cada uno de nosotros. De esta manera, el día de hoy descubriremos que dentro de ese propósito existe escúchenlo bien, una de nuestras grandes responsabilidades que tenemos, que no podemos descuidar, mejor dicho. Esta responsabilidad abarca
no solo a nuestra vida personal, sino que se extiende a nuestro círculo familiar y aún mucho más allá, a todas aquellas personas que conocemos, a las personas que algún día tal vez conoceremos, incluso a las personas que tal vez nunca conoceremos. Porque como hemos dicho antes, estamos aquí en las redes sociales y podrían estarnos viendo personas que nunca tal vez lleguemos nosotros a conocer. Ustedes a nosotros sí nos conocerán, pero nosotros tal vez no tengamos la oportunidad de conocerlos a todos. Y esto es solamente una de distintas redes sociales en las cuales con la ayuda del Señor pronto estaremos compartiendo la palabra de Dios. Perdón. En la Biblia, la cual es la palabra de Dios, encontramos que dentro del propósito que Dios tuvo para Juan el Bautista era preparar el camino del Señor Jesucristo dentro de su pueblo Israel. A pesar de que Cristo es el creador del universo, cuando vino a la tierra a nacer a través de María, vino en forma limitada, con el fin de que sea válida la salvación a través de su hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. De esta manera, nos encontramos que la responsabilidad de Juan el Bautista dentro del propósito que Dios tuvo para su vida era el predicarles a Cristo y su venida y de enseñarles la voluntad del Señor. Ahora bien, podemos ver que la Biblia nos narra que Juan el Bautista les predicó, número uno, a personas comunes y corrientes como nosotros. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, nos da indicios de que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, antes de esto, de que estos fueran discípulos de Jesús. Pero también nos dice, perdón, se me lengua la traba, también nos dice que Andrés era hermano de Simón Pedro. Y en Mateo capítulo 4, versículo 18, nos dice que Andrés y su hermano Pedro eran pescadores, personas comunes y corrientes como nosotros, con un trabajo normal. Incluso ellos trabajaban con su padre, como hoy en día hay muchas personas que trabajan con sus propios padres o padres que trabajan incluso con sus hijos en los negocios que ellos han emprendido, pero que no dejan de ser personas comunes y corrientes de la vida cotidiana en este mundo. El número 2, la Biblia nos narra que posiblemente, y digo posiblemente porque la Biblia no lo dice de una manera directa, que posiblemente Juan el Bautista le predicó a personas pobres y a personas ricas. En Mateo capítulo 3, versículo 4 al 6, cuando habla de la predicación del Juan el Bautista, dice, del 4 en adelante, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí la Biblia nos dice en el versículo 5 que salieron de todos lugares, tanto de Jerusalén como de Judea, y aún de la provincia que estaba alrededor del río del Jordán. Entre ellos pudiera tal vez Juan el Bautista haberse encontrado con personas que eran pobres y que eran ricas. Y para ello nosotros vamos a basarnos al libro de Lucas, capítulo 3, versículos 10 y 11, el cual nos dice así. Y la gente le preguntaba, no dice qué gente, pero dice la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, está haciendo una diferencia entre personas que tienen la posibilidad de tener 2 túnicas, no está hablando de personas ricas, pero sí de personas pudientes, porque está hablando luego en las siguientes palabras, de personas que no tienen túnicas, o sea, que no tienen ninguna vestimenta, ninguna cobertura. Y dice, y el que tiene 2, pues dele una al que no tiene, y ambos tendrán en este sentido. Y el que tiene que comer, dice, pues haga lo mismo. O sea que nos habla de personas ahí afuera, como nosotros podemos ver hoy en día, que algunos son pobres, algunos no tienen hogar, no tienen que vestirse, andan andrajosos, la ropa toda sucia, rota, algunos sin zapatos, etcétera, y que no tienen que comer, o sea, son pobres. Y al final de cuentas, nosotros los que tenemos, gracias a Dios, pues debemos de compartir con aquellos que realmente sí tenían. Y aquí Juan el Bautista le dice lo mismo. Ustedes se encuentran con alguien que no tiene que comer, pues compártale de sus alimentos. Así que podemos ver que la Biblia nos da indicios de que Juan el Bautista pudo haberle predicado tanto a personas que tienen la posibilidad, que son ricos, tal vez no millonarios, pero sí ricos comparados con aquellos que no tienen hogar, que no tienen ropa y que no tienen alimento.
Así que al número 3, también Juan el Bautista tuvo la oportunidad de predicarles a personas religiosas. Número 1, tanto feligreses uh, dentro de la religión como líderes religiosos. En cuanto a los feligreses, tenemos Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, el cual dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, no menciona que son los líderes, sino dice muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, que no son piedras físicas, sino personas con un corazón duro. Continúa el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hablando en este caso en particular de personas que por alguna razón dicen profesar alguna religión, pero que al final de cuentas sus actitudes, sus pensamientos, su manera de hablar, de ver, de compartir, no concuerda con lo que realmente practican, y al final de cuentas son árboles sin fruto, y que al final de cuentas pues Dios los traerá lamentablemente al castigo eterno. Así que, y número 2, que es a los líderes religiosos, ahora sí los líderes, dice Juan capítulo 1, versículos 19 y el 24. Dice el 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? O sea, está hablando de sacerdotes, personas que ya ejercían una posición dentro de esa religión, ya eran líderes religiosos. Y el número 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora bien, si Dios lo permite, en algún día más a futuro hablaremos con más detalle acerca de quién eran los fariseos y estos grupos religiosos, porque ellos van a estar envueltos en todo lo que abarcan los evangelios y aún más adelante, hasta el libro de, si no mal recuerdo, el libro de los Hechos también nos habla todavía al principio de aquellos líderes religiosos que se opusieron a la predicación del Señor. Pero volviendo a la clase, dice que estas personas que habían sido enviados para preguntarle a Juan del Bautista quién eres, dice que eran enviados de parte de los fariseos y eran personas que ya tenían una posición, ya incluso como sacerdotes. Número 4, dice, perdóneme, número 4, la Biblia nos dice que Juan el Bautista también tuvo la oportunidad de predicarles a las personas que estaban encargadas de la seguridad de las personas alrededor, del pueblo, de la ciudad, etc. En este caso, el libro de Lucas nos habla de los soldados, pero que al final de cuentas nosotros podemos traerlo a nuestros días y podríamos hablar no solamente de los soldados, porque los soldados eran lo único que se utilizaba en la antigüedad, pero hoy podemos hablar incluso de los policías. Nosotros tenemos policías que son tanto del pueblo, de la ciudad, estatales, federales, pudiéramos hablar las personas de tránsito, y todo lo que estén a cargo de la seguridad de la humanidad, así incluso como algunos que le llaman seguridad simplemente, personas que no tienen una licencia de policía, pero que tienen licencia para estar en una localidad específica, para poder proteger ese territorio o ese edificio o esa tienda, etcétera, etcétera. Que no precisamente implica ser un policía del estado, del gobierno o del rancho, si quisiéramos decirlo así, o de la ciudad, pero que tiene una licencia pues que al final de cuentas le es válida para proteger la localidad donde está y usar incluso, si es necesario, las armas con las que lo equipan en contra de aquellos que entran, ya sea para robar o hacer perjuicios. Ahora bien, Lucas, estamos todavía en el mismo punto, el número 4, Lucas capítulo 3, versículo 14 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros? O sea, decía, ¿y nosotros qué necesitamos hacer? Dice, ¿qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. O sea que podemos darnos cuenta que Juan el Bautista les predica a estos soldados diciéndole las cosas que deberían y no deberían hacer para la gloria de Dios.
Le digo, muy interesante porque si nosotros nos vemos hoy en la realidad, vemos las noticias y podemos descubrir que nuestra guardia o nuestros policías o los que están encargados de la seguridad de las personas ya no son los encargados de la seguridad de las personas. Hoy en día están todo lo contrario. La gente tiene temor de acercarse a la seguridad porque saben que muchos de ellos le han dado la espalda al gobierno y viven en su propia vida, con sus propios gustos, sus propios deseos y al final terminan cambiando de bando, como lo vemos, le digo, muchas noticias hoy en día de cuántas personas, policías, soldados o ex policías, incluso soldados actuales todavía, que le han dado la espalda a la institución, al gobierno, al país, a las personas, y en este caso en particular, ahora son ellos los asesinos, los que torturan, los que matan, los que roban, los que incluso transportan droga y la venden, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, Juan el Bautista tuvo la oportunidad de predicarle a todos aquellos encargados de la seguridad de la humanidad en sus tiempos, a los que estaban cerca de él. Y así mismo les digo yo, los comparamos con hoy en día y ponemos atención a lo que Juan el Bautista, no hagáis extorsión a nadie, no calumnéis y contentados con vuestro salario. Y vemos la noticia y descubrimos que nuestras autoridades no están cumpliendo con ninguna de estas cosas, al menos la gran mayoría. Yo entiendo y comprendo que hay muchos que sí son buenos policías, buenos soldados, buenos guardias navales, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de ellos hoy en día viven corrompidos y por eso lo vemos a través de las noticias, que son personas que al final de cuentas se rebelan contra el gobierno y al mismo tiempo, sin darse cuenta, contra la ciudadanía. Pero bueno, esa es otra historia, dice doña Chonita, ¿no? La abuela Chonita. Vamos, punto número 5. Persona, perdón, se me va el rollo porque nomás tengo los números y tengo solamente el título. Um, pero empiezo de nuevo. Número 5. Nosotros podemos ver que la Biblia nos narra y nos dice que Juan el Bautista tuvo la oportunidad de predicarle a personas que estaban dentro del gobierno también o que trabajaban para el gobierno. En este caso podemos hablar de los recaudadores de impuestos. En Lucas capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. La palabra publicano, cuando lo miren en el diccionario, no lo traje en esta ocasión, no tengo nada para mostrarle, pero nos indica que son personas que toman a cargo el cobrar los impuestos de las personas del pueblo. Ahora bien, no sé si serían contratados directamente por el gobierno romano o en este caso en particular, como encontré una información por ahí en internet, que dice que eran personas de las cuales se prestaban para cobrar esos impuestos al pueblo de Israel. En otras palabras, son personas de las cuales estaban puestas ahí, que no eran por parte de los romanos, sino que los romanos traían, por decirlo un ejemplo, un cobro, decir anual, por decirlo, solo para poder entrar en la clase de hoy, un cobro anual a un cierto pueblo, alguien se encargaba de pagarle completamente esos impuestos al, al gobierno romano y ellos por su propia cuenta se encargaban de recuperar ese dinero cobrándole impuestos a los ciudadanos del pueblo donde él vivía y obviamente algunos de ellos abusaban, de los cuales les pedían más de la cuenta. Ellos recuperaban su dinero, pero aparte hacían ganancia, de lo cual incluso algunos llegaban a ser ricos, como en este caso en particular, si no mal recuerdo, hablamos acerca de Saqueo, aquella persona que estaba colgada en el árbol tratando de ver a Jesús, porque era bastante pequeño, dice la Biblia, pero que cuando Jesús llegó a su casa, él al final de cuentas dijo: la mitad de mis bienes, dice, se los doy a los pobres, y a quien les haya cobrado de más, se lo pagaré duplicado o 4 veces, algo así, si no mal recuerdo la escritura. Pero que les digo que al final de cuentas eran personas que de alguna forma directa o indirecta trabajaban para el gobierno romano. Y aún esas personas que eran tocadas por el Señor y venían a los pies de Juan el Bautista, o más bien, no decir a los pies, no, para no decir lo incorrecto, sino que venían a Juan el Bautista para ser bautizados, ellos también preguntaban, queriendo conocer la voluntad de Dios, preguntaban y le decían: ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijas más de lo que les está ordenado.
Y aunque en esta parte nos está indicando a personas que al final de cuentas parece que están trabajando directamente con el gobierno romano porque tienen una indicación de cuánto deben de cobrar por persona. Amén. Así que número 6, incluso la Biblia nos dice que Juan el Bautista llegó a tener la oportunidad de predicarle al mismo rey de Galilea. En este caso, nos vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 20, donde nos habla del rey Herodes Antipas, que también es llamado como Herodes el tetrarca. En el versículo 14 en adelante dice, oyó el rey Herodes, ya lo marcó, lo hizo presente, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, perdón, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarla y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Qué interesante, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que en este caso en particular, Herodes parecía que era una persona que tenía dos tipos de ánimos, porque en una parte de la escritura, en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, nos habla de que Herodes era quien quería matar a Juan el Bautista también, pero que en este caso en particular, en el libro de Marcos, nos narra y nos dice que a pesar de que quería matarlo, sabía que Juan el Bautista era un varón justo y santo, y quiso guardarlo de la mujer que tenía, la cual era la mujer de su hermano. O sea que se había tomado a su cuñada, si pudiéramos decirlo así. Y Juan el Bautista le predicaba y le decía, a ti no te es lícito tomarte la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque es adulterio. Entonces cuando Juan le predicaba a Herodes, al rey Herodes, la Biblia nos narra y nos dice que él se quedaba atento, escuchándole, pero que al final de cuentas le escuchaba de buena gana. A pesar de que quería matarlo por decirle la verdad, ¿no? Pero que al final de cuentas, en algún momento oportuno en su corazón, pues le daba a entender que Juan el Bautista tenía razón. Y me imagino que desearía seguir escuchándolo. No estoy seguro si después, o sea, la Biblia no nos narra, si mientras tenía encerrado a Juan, bajaba a las cárceles que él tenía, donde tenía a Juan, tal vez para seguir escuchándolo. No lo sabemos, le digo yo, la Biblia no nos lo explica. Pero en fin, podemos decir que hay personas que en el momento en el que le estamos predicando nos mostrarán una cara dura y se mostrarán molestos para con nosotros y posiblemente llegarán a tener el deseo en su corazón de desaparecernos del mapa. En otras palabras, desearían hasta quitarnos la vida. Pero en el fondo de su corazón saben que lo que les predicamos es concretamente la verdad de Dios y su maravillosa palabra y su voluntad. Y cuando están o estén en su hogar o en cualquier lugar donde tengan su privacidad o su intimidad, meditarán en lo que le hemos predicado y de buena manera reconocerán en su corazón que estamos en lo correcto. Al final, desearán incluso que les sigamos predicando la palabra del Señor, aunque en el momento tengan que tragarse su orgullo y ponernos una mala cara de nuevo. A lo cual se los digo, yo sé que hay personas, y hemos tenido la experiencia, ¿no? Donde personas que en el fondo de su corazón, cuando nos han escuchado, entienden y comprenden que le hablamos las palabras del Señor. Y entienden y comprenden que con lo que les enseñamos, ellos se dan cuenta que están equivocados. Y en ese preciso momento, cuando le estamos predicando, podemos ver su enojo, su ira, su molestia. Y como dijimos, posiblemente algunos de ellos o más de algunos han de haber querido hasta desaparecernos del mapa, pero que al final de cuentas entienden y verdaderamente comprenden que nosotros solamente les predicamos la verdad, pero que no quieren reconocer su error, no quieren reconocer hasta el momento, hasta el día de hoy, que viven en el engaño, que viven en la mentira, que lo que les han enseñado y han profesado enseñarles no es nada más que cosas de hombre, si quisiéramos decirlo así, tradiciones de hombre,
pero que no es la verdad, no es lo que está escrito ni en nuestra Biblia ni en la Biblia de ellos, pero más sin embargo no quieren dar su brazo a torcer. Y les digo, aunque en el momento nos hacen mala cara y nos hacen berrinches y se enojan con nosotros y a veces hasta nos dicen de lo que nos vamos a morir, al final de cuentas, cuando están en su intimidad, estas personas reconocen que les estamos enseñando la verdad de Dios. Pero como les digo, o como se dice en el mundo, no a todo el mundo le gusta perder o sabe perder, ¿no? Ahora bien, como dice Juan, o más bien dice Juan en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. En otras palabras, no había ninguna clase social que tuviera o que estuviera fuera del alcance del Evangelio. Es decir, que todo tipo de personas tenía la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios a través de Juan el Bautista. De la misma manera, dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas se encuentra nuestra responsabilidad de preparar un pueblo para el Señor, pero ahora no solo dentro del pueblo de Israel, sino dentro del mundo entero, para que cuando Cristo vuelva a encontrarse con la humanidad. Y ya no vamos a encontrarnos a Cristo siendo Él de una manera limitada como ser humano, como sucedió incluso en la antigüedad, sino más bien lo encontraremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Dentro del propósito que Dios tiene para nuestra vida, encontramos que escúchelo bien, una de nuestras responsabilidades es el de predicarles de Cristo y de su venida y de enseñar la voluntad del Señor a todas aquellas personas que estén a nuestro alcance en esta tierra, como lo hizo incluso Juan el Bautista. Nosotros, obviamente, dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de predicarles del Evangelio de Cristo número uno, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa o esposo, si usted es mujer, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a la novia, si usted es soltero y anda en noviazgo, o al novio, si usted es soltera y anda de novio, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, a todos cuantos Dios nos permita tener la posibilidad de presentarnos para predicarles el Evangelio de Cristo, ya sea uno, en forma personal y directa, a través de nuestros propios labios, como lo estamos haciendo hoy en día, pero más bien diríamos una persona presente. Número dos, en forma indirecta, como las personas que hacen referencia a la palabra de Dios que salió de nuestros labios, o incluso, número tres, a través de Facebook, YouTube o cualquier otra red social. O sea que a todos cuantos nosotros tengamos la oportunidad de que Dios, o más bien la oportunidad que Dios nos da de poderle predicar el Evangelio. Y quién sabe, más adelante, tal vez Dios permita, no sé cómo funciona Twitter y las otras redes sociales, que si no me equivoco hay como unas 20, 21 redes sociales en el Internet, de los cuales le digo yo, solo Dios sabe si nos permitirá y nos dará la oportunidad de entrar en esas redes sociales, de las cuales son personas que no todas están en todas. Por ejemplo, yo tengo en este caso en particular a todos ustedes, gracias al Señor, que nos escuchan a través de Facebook, pero también tengo jóvenes que no tienen Facebook y nos escuchan a través de YouTube. Pero al final de cuentas, también hay personas a las cuales tenemos la oportunidad de predicarles cara a cara la palabra del Señor, como en este caso las personas de nuestro trabajo o las que nos encontramos en el supermercado, en la lavandería, etcétera, etcétera. Pero que les digo que el Señor nos va a dar la oportunidad de alguna forma o de otra de alcanzar a todo tipo de personas para la gloria de su nombre. Igual, de la misma manera, como les dijimos, en este caso podemos hablar del círculo familiar o el círculo de amistad, ¿no? Pero también Dios nos va a dar la oportunidad de predicarles a aquellas personas que no son nada nuestros y que posiblemente estén en la policía, ya sea estatal o federal, ya sea que estén en los soldados, en la marina, qué sé yo, a los que están por tierra, a los que están por aire, incluso a nuestros gobernantes, líderes, de los cuales yo, si no mal recuerdo, hay una persona, amiga mía,
que en su juventud estuvimos juntos en la misma escuela, pero que en los años pasados, o el año, no estoy seguro si 2 años atrás más o menos, estaba luchando por ser el líder en nuestro rancho, por decirlo así, ¿no? Y que al final de cuentas nosotros no sabemos cuántos de ellos, como otro de ellos que incluso es abogado, y algún otro que posiblemente no me acuerdo, no lo conozco, no conocí su vida, su trayectoria de su vida después de que nos alejamos de la escuela, pero que posiblemente esté dentro del gobierno como gobernador, solo Dios lo sabe, ¿no? Algunos de ellos que están metidos ahí. O quién sabe si quizás nos permita el Señor incluso predicarle a aquellas personas, como incluso al presidente de nuestro país. Solo Dios lo sabe. Si no somos nosotros, puede ser algún otro, pero que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de predicarle a todo tipo de personas. Personas ricas, personas pobres, altos, bajos, gorditos como yo, flaquitos, guapos, feos como yo, no importa. Lo importante es que el Señor en su misericordia le da la oportunidad a toda clase de personas, de toda clase de social y de toda figura, tener la oportunidad de poder escuchar el Evangelio de Dios. Saben, mis hermanos, es un privilegio maravilloso poder servir al Señor en las diferentes áreas que Él ha preparado para los que les amamos. Aunque nuestro servicio a Dios es por amor a Dios, por habernos amado tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar a causa de nuestros pecados, al final de cuentas, escúchelo bien, al final de cuentas, Dios no tirará a la basura todo el esfuerzo y empeño que hacemos por servirle, sino todo lo contrario. El Señor tomará totalmente en cuenta todo lo que hacemos para galardonarnos, o si quisiéramos decirlo más claro, para premiarnos cuando estemos en su presencia y a su debido tiempo. Así nos lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 12. Obviamente, y quiero aclarar esto, que ninguna de las obras que pudiéramos hacer en la vida nos daría la oportunidad de ser salvos, porque la salvación viene por aceptar a Cristo como nuestro único, escúchelo bien, como nuestro único Señor y Salvador personal. Pero que todo lo que hacemos para el Señor en esta vida, el Señor las tomará en cuenta para la gloria de su maravilloso nombre y para recompensarnos delante de Él. Como nos dice, y lo mencioné hace un minuto, hace unos segundos, Apocalipsis 22, 12 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón contigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y quién es ese? Sino nuestro Dios solamente. Gloria al Señor por ello. Ahora bien, me gustaría, perdón, me moví, déjenme ver si, ok. Ahora bien, me gustaría terminar la clase de hoy con aquellas famosas preguntas, las cuales a veces llamamos las preguntas del millón, las cuales, número uno, ¿te gustaría llegar a ser recompensado por Dios? La pregunta es, ¿verdaderamente te gustaría llegar a ser recompensado por Dios? Número dos, ¿te gustaría que Dios viera con agrado las obras que tú haces en esta vida para la gloria de su hermoso nombre? Si la respuesta es sí, pues permíteme guiarte en la siguiente oración. Y esta oración es la oración que muchos de nosotros la conocemos como la oración de fe, que no es ni un reglamento ni nada firme, nada que podemos decir, si no la haces de esta manera, pues no vas a llegar a ser salvo, Dios no te va a escuchar. No, no, nada de eso, sino es un conjunto de versículos bíblicos de los cuales nos narran y nos muestran que nosotros debemos, en este caso en particular, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y obviamente, de ahí en adelante, vivir para Él. Y si te gustaría, en este caso, hacer esa oración, permíteme guiarte para la gloria de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te pido y te ruego de todo corazón, entendiendo hoy que tú perdonas los pecados, que perdones los míos, Señor Santo de Israel. Sé que te he fallado, sé que me he equivocado, o sé que incluso no he sido enseñado en el camino correcto, pero te ruego que en esta tarde tú me perdones todos mis pecados, que me guíes por el camino correcto, que quiero hacerte saber que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, como mi Salvador personal y único, y que me ayudes a vivir una vida recta, justa y santa delante de ti para la gloria de tu nombre.
Te doy gracias, Señor, por haber provisto la salvación a través de la sangre de Cristo en esa cruz del Calvario, cruz en la cual Cristo fue crucificado y que antes de ello fue torturado por causa mía, por causa de mis pecados. Y ahora entiendo que Él ha sido el pago por mis pecados y que ahora no me ves tú a mí, sino que me ves a través de Jesucristo. Gracias, Padre. Te doy las gracias por haberme salvado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. De acuerdo a la Biblia, en estos momentos no tengo los versículos exactos, o sea, no los he escrito, pero bueno, fuera que los tuviera a la mano. De acuerdo a la Biblia, toda persona que haya hecho esta oración o algo similar, pero que ha sido de la sinceridad, de lo profundo de su corazón, en este momento dice la Biblia que ha sido salvado. Es una salvación instantánea y que llevará un proceso, en este caso de corrección en la vida de la persona que lo haya hecho, va a llevar un camino de perfección en el sentido de que cada día irá perfeccionando su manera de ser, su manera de actuar, su manera de vivir, que es así, no es instantánea, la purificación es un proceso, pero que al final de cuentas, para la gloria de Dios, esta persona ha sido salva. Así que en esta ocasión quisiera aclarar una vez más, no tengo todos los versículos a la mano, pero que los voy a buscar, los voy a encontrar, los voy a presentar para que todos y cada uno de nosotros descubramos que no es por nuestras obras que somos salvos, sino que es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario que nosotros llegamos a ser salvos y que la salvación, está al alcance de todas y cada una de las personas que quisieran tomarla. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio? En especial por aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de hacer esta oración de salvación, la cual la llamamos así, una oración en la cual se entrega al Señor y promete delante del Señor vivir una vida diferente para la gloria de Dios, una vida contraria al mundo, una vida que vaya en sentido figurado en la corriente del Señor para la gloria de su nombre. Así que démosle gracias a Dios, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por hablarnos a través de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y por amarnos tanto, a tal grado, Señor, de que no solamente nos diste la salvación en Cristo Jesús y todo quedó en el olvido como que si ya fuera todo lo que se necesitase hacer, como que si nuestra vida entonces pasaría a un estado de aburrimiento, sino todo lo contrario. Nuestra vida pasa a un momento, Señor, donde todos nosotros nos vemos envueltos en obras para la gloria de tu nombre. No obras para obtener la salvación o mejorar nuestra salvación, sino todo lo contrario, obras para darte a entender tanto a ti como a las demás personas que te amamos y que lo hacemos por amor a ti y lo hacemos por amor a nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, por ese propósito que has dado a nuestras vidas y por esa responsabilidad que conlleva ese propósito. Es una de tantas, Señor, pero las cuales están resumidas en pocas palabras en tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío, por esta noche. Ayúdanos a todos nosotros a poder caminar en ti, Señor, a poder buscar tu palabra, a poder buscar tu rostro, Señor, a cualquier hora del día. Tu palabra no especifica una hora en específico donde debemos de estar contigo, porque si tu palabra dijera, Señor, que siendo tú israelita, deberíamos de estarte buscando a las 2 del día, imagínate qué hora sería para nosotros acá del otro lado del charco. Sería por la madrugada y viceversa en España, en Europa, en Argentina, en Australia, en todos los lugares, incluso del norte, del sur, del este, del oeste. Todos tenemos horarios diferentes, Señor Santo de Israel. Pues eso es lo maravilloso de ti, de tu palabra, que tú lo único que deseas es que te busquemos con un corazón sincero, agradable a tu presencia, Señor. Un corazón que realmente anhele y desee ver el rostro de Dios a través de su palabra. Un corazón que realmente anhele y desee de todo corazón vivir bajo su voluntad, servir en su voluntad, servir en su obra y todo para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a hacer caso a tu palabra y a seguir conforme a tu voluntad, pero sobre todo hacerlo por amor a ti, por amor a tu obra y por amor al prójimo.
Gracias, Señor mío y Dios mío. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Sé que hoy fue un poco más corto, pero ruego al Señor que haya sido de bendición para la vida de ustedes y la de sus seres queridos. Permita el Señor que todos y cada uno de ustedes puedan tener paz, tranquilidad, gozo en el Señor, y que esta palabra pueda incluso influir aliento y fortaleza, Señor, y en el Señor, y esperanza a todas aquellas personas que por alguna razón estén angustiadas, estén afligidas, entristecidas, incluso desanimadas, o incluso aquellas personas que en algún momento preciso de su vida ya no tengan ánimo de vivir. Así que ruego al Señor que no sea así, sino todo lo contrario, que el Señor pueda fortalecer sus vidas grandemente y pueda darles ese ánimo, ese deseo de querer buscar del Señor, de su palabra y de su presencia. Así que hasta aquí llegamos con la clase del Señor en esta tarde. Si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber tomado un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros, y también muchísimas gracias a aquellas personas a las cuales nosotros hemos notado que han compartido nuestros videos en sus plataformas. En este caso, en Facebook, me he dado cuenta que hay un par de personas que hasta el día de hoy siguen compartiendo estos videos. Y como siempre les he dicho, aquí el importante no soy yo. Aquí el importante es la palabra del Señor, el importante es el Señor, y como siempre he dicho, ojalá y Dios permitiera que nadie se acordara de mi nombre, pero que nunca, nunca en su vida olvidaran al Señor y a su palabra. Así que una vez más, muchas gracias, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Estoy viendo que están entrando unos mensajes por aquí. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Oh, la tía Rosa, Dios bendiga a la tía Rosa, y Dios permita que sigan entrando más personas, y que sigan más personas viendo el video de hoy y todos los que nosotros ponemos, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Así que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.